Pero vámonos a la primera entrevista. Ya se encuentra aquí con nosotros Bernardo Barranco. Bernardo Barranco, sociólogo especializado en creencias religiosas. Bernardo, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marta. Un placer. Gracias, Bernardo. Pues, ¿quién mejor para hablar de lo que está pasando en estos momentos con este hecho del fallecimiento del Papa Francisco? Hace días escribió usted un texto en La Jornada donde dice que debemos reconocer que en una eventual cónclave se enfrentarían dos grandes visiones antagónicas de la relación que debe guardar la Iglesia en el mundo contemporáneo. ¿Cuáles son estas? ¿Y por qué existe el temor latente de que el Papa Francisco le suceda la versión más conservadora, alineada pues a las ultraderechas en el mundo? Bueno, mira, en primer lugar creo que los católicos están de luto por una muerte, digamos, esperada del Papa, ¿no? El Papa pasó más de 37 días en el Hospital Gemelli y llega a su fin de manera, pues para muchos desesperanzadora, porque pensaron que podría resistir y superar una gravísima crisis de vulnerabilidad de sus pulmones, sobre todo. Y deja tras de sí el Papa, me parece, una enorme estela de reformas, reformas la mayoría no cuajadas, pero que esperan en algún momento que la Iglesia las culmine. El Papa, la gran virtud que tuvo es que rescató el Concilio Vaticano II. Mientras los pontificados de Juan Pablo II y Benedicto XVI lo sepultaron, bajaron la cortina, no quisieron saber más del concilio, que es el evento más importante de la Iglesia en el último siglo, y que el Papa en aquel entonces lo dijo de manera gráfica: abramos las puertas y las ventanas de la Iglesia para que entre el aire fresco. ¿Qué significaba? Pues que durante el siglo XIX y XX la Iglesia había estado en una actitud de crítica, sobre todo de culpas hacia los hábitos nuevos que la sociedad moderna estaba adquiriendo. Hábitos que van desde la sexualidad, las parejas, la forma de vivir la fe, etc. Entonces, el Papa, el gran acierto es recuperar la actitud de apertura hacia el mundo moderno. ¿Qué significa esto? Significa repensar el papel de la mujer. Quizá pudo haber ido mucho más allá, pero empezó a hacer algunos guiños o algunos adelantos. Reconocer el papel de los homosexuales, diciendo no es un delito, no es algo indebido, es una condición humana, ¿no? ¿Quién soy yo para juzgarlos? ¿No? Incluso tenía reuniones periódicas con el mundo de la homosexualidad. Y otro aspecto muy importante, Marta, es el que introduce temas nuevos y estratégicos, como el tema del cuidado de la tierra, la madre tierra, esta dimensión casi sagrada de la naturaleza y la ecología. El Papa entra con mucha fuerza en ese tema, e incluso hace una encíclica que se llama Laudato Si, que en su momento lo conversamos aquí con Julio. Otro tema importante es el tema de los migrantes. El Papa es migrante, es hijo de migrantes, y el Papa entonces lo que hace es la defensa de la dignidad humana de los migrantes, un fenómeno global, mundial. Incluso el primer acto importante de Francisco en el 2013 fue ir a Lampedusa, una isla en el Mediterráneo donde se había producido una enorme tragedia de migrantes que habían perecido precisamente por las faltas de condiciones de apoyo hacia los migrantes que venían de África. En fin, el Papa entonces introduce grandes temas, pero al mismo tiempo genera los polos, las resistencias
de los rezagos de los pontificados de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, cuya tesis es no nos abramos. Si nos abrimos al mundo moderno, nos contaminamos. Es importante salvaguardar la identidad. Si ha prevalecido durante 2 siglos, pues es importante mantenerla. Es una manera de protegernos frente a esta avalancha que representa la modernidad con todas sus tecnologías, la modernidad contemporánea. Regreso a la misa en latín, regreso y afirmación de la familia tradicional, el rol de relegación de las mujeres hacia el hogar, hacia la crianza, en fin, una serie de cuestiones que lo están planteando y que está muy bien dibujado por el propio Papa Benedicto XVI, cuando en 2019, fines y principios de 2020, lanza un documento muy polémico en donde dice la pederastia y la sexualidad no permitida subterránea al interior de la Iglesia es fundamentalmente fruto del 68, y lo explica. En los años 60 hay un liberalismo sexual, y ese liberalismo sexual es el que penetra y contamina la Iglesia, y lo que hace es perversiones como la pederastia. El culpable no es la Iglesia, no es la estructura interna, el culpable está afuera es donde están las causas. Entonces, cuando hablamos de 2 modelos, es uno el que representa el Papa Francisco, que es un modelo de apertura. La Iglesia tiene que adaptarse a los nuevos hábitos, las nuevas concepciones de los hombres y las mujeres contemporáneas. Y el otro modelo es una Iglesia que se cierra y que con tal de mantener su identidad intacta, lo que hace es efectivamente cerrarse y seguir condenando al mundo moderno. Y es lo que va a estar, estos 2 modelos son los que van a estar latentes en la búsqueda de un nuevo papa. Y ahí vamos a ver si es un papa muy conservador, veremos una Iglesia que retrocede. Si es un papa que es abierto, que sigue el contenido de Francisco, entonces veremos una Iglesia a contracorriente frente a un hemisferio norte que sigue cerrándose y sigue dando muestras de derechización y ultraderechización religiosa y secular al mismo tiempo. Gracias, Bernardo. Y sí, entre los temas que el Papa también habló fue sobre la diversidad sexual, la vulneración histórica de los derechos de las comunidades indígenas e incluso lo que ya comentaba, la pederastía clerical, por un lado. Sin embargo, a pesar de esto, no se detuvo la caída del catolicismo en la región y, por otro, ganó el rechazo de los sectores más conservadores del clero. ¿Qué nos puede comentar a modo de balance de estas 2 cuestiones? Efectivamente, ¿no? La derecha se radicaliza, la polarización que está presente en todo el mundo, en todos los países, la Iglesia no escapa a este fenómeno, y lo que tenemos es una polarización. Había clubs de curas que salieron a la luz pública que rezaban para que Dios se adelantara y se llevara al Santo Padre, lo llevara a su seno. Otros estaban contando los días, las horas, para que hubiera un nuevo papa, buscando privilegios, buscando un poder perdido al interior de la Iglesia, y hay que reconocer también la presencia y la presión de grandes poderes económicos, políticos y sobre todo ideológicos que presionaban para que en un cónclave que se va a realizar muy pronto, digamos, resurgen los grupos conservadores, ¿no? Y no solamente empresas, ¿no? O gente muy poderosa, gobiernos también, porque el Papa era incómodo. Frente a Europa, donde la postura anti-migrante es una postura política que reditúa, que genera miedo en la gente, que vota incluso, es increíble cómo ha sido uno de los temas importantes en las agendas políticas de países como Francia, Italia, España, etc. El Papa iba contracorriente, y el Papa lo que señalaba era
que había que defender la dignidad humana. Todos somos hijos de Dios y por lo tanto tenemos la necesidad de dar dignidad a esas personas que buscan mejoría. Entonces, la verdad sí, todo esto es fruto de una polarización, que es una polarización que el mundo está viviendo y que particularmente en la Iglesia también se está gestando, con el añadido de que hay fuertes presiones de grandes empresas, de grandes empresarios, de gobiernos poderosos, que lo que buscarían, al menos, es un nuevo papa que no fuera un papa rijoso, menos conflictivo, ¿no? Con el cual pudieran convivir. Entonces, Trump, leí en un diario italiano, había instruido a todos sus, pues a sus personajes políticos de que procuraran un nuevo papa con el cual fuera más afín trabajar con él. Entonces, bueno, está la moneda en el aire y pues vamos a ver qué tipo de pontífice va a surgir de este nuevo conclave. Bien, y una pregunta, ¿qué papel jugó el Papa Francisco en la política latinoamericana en sus 12 años al frente de la Iglesia Católica? Visitó 10 países de esta región, sin embargo, nunca fue a su natal Argentina. ¿Cuál es el papel que cree usted que haya jugado durante este tiempo? Yo creo que en América Latina el Papa, sobre todo, más que entrar y digamos, pelotear o golpear o cuestionar a los gobiernos, el Papa, pocos papas lo hacen, ¿no? O lo han hecho. Más bien el Papa lo que buscó fue el fortalecimiento de la Iglesia frente a la salida estrepitosa de católicos a movimientos evangélicos, ¿no? Este es un poco el tinte que tuvo las visitas, son más de corte pastoral, fundamentalmente. Sí había una dimensión social, pero fundamentalmente era la perspectiva de fortalecer la Iglesia. Algunas cosas como corrupción también estaban muy, digamos, en la sensibilidad del pontífice en sus discursos. Y veamos el caso mexicano. El caso mexicano, recordar, en 2016 vino a México, había muchas expectativas, estaba Ayotzinapa, en la época de Peña Nieto, estaba el tema de la mujer, estaba el tema de la pederastia, y el Papa, la verdad, le dio la vuelta a estos temas, le dio la vuelta. Sin embargo, cuando va a catedral, el Papa les pone una regañiza, una zarandeada a los obispos. Dejen de estarse peleando, trabajen con unidad y sean hombrecitos, casi les dijo, cuando tengan algo que decir, díganselo, pero díganselo a la cara. Es decir, un reproche pocas veces visto, histórico, en el cual el Papa lo que hace es cuestiona fuertemente la actuación de la Iglesia mexicana en ese momento. Y les invita, vean esta catedral, ¿no? Vean todo lo impresionante que ha significado la evangelización en la conformación de una cultura nacional, pero también en el fortalecimiento no solamente de la fe, sino de una identidad. Y eso fue muy interesante. Entonces no recibió a los parientes de Ayotzinapa, a los padres, no recibió a mujeres, no se pronunció con el tema de Marcial Maciel, etcétera, pero sí resaltó más este carácter eclesial. Cuando va al norte, toca el tema muy sensible para él de los flujos migratorios. Incluso cuando toma el avión y un reportero le pregunta qué piensa del candidato Donald Trump, 2016, el primer mandato de Donald Trump, qué piensa Santo Padre cuando Donald Trump está proponiendo crear los muros de división entre México y Estados Unidos. Y la respuesta del Papa fue tremenda, porque dijo, un cristiano no construye muros, un buen cristiano, construye puentes. Entonces tenemos esta ambivalencia, como el Papa habla a través de símbolos, tiene fuertes cuestionamientos, pero no confrontó. Y lo mismo pasó en diferentes lugares, en Colombia, Chile, en Perú. En Perú se enfocó más hacia el tema de la Amazonía. En fin,
Creo que el pontífice no fue a Argentina, y ahí hay que esperar la evaluación de los argentinos, pero desde mi punto de vista no fue para que no se utilizara su imagen a favor o en contra de tal o cual postura política. En Argentina la política tiene una dimensión muy pasional, que también es en la cuestión económica. Y el Papa en algunos momentos dio a entender que no quería ser utilizado o su imagen utilizada para fortalecer tal o cual postura, porque hay que recordar que en sus tiempos juveniles el Papa era un poco de izquierda y además era peronista. Entonces esto tenía connotaciones políticas importantes. Sí, justamente, y también algo que tenía el Papa Bernardo era de que era muy transparente, se le notaba cuando disfrutaba estar con algunos personajes. Por ejemplo, veamos esta fotografía que tenemos por aquí, donde cuando recibe a Donald Trump y a su mujer, por ejemplo. Qué cara del Papa, sí, sí, totalmente, totalmente, no escondió nada. Mientras el otro, veamos, bueno, también la esposa está como muy seria, pero el Papa tiene cara de pocos amigos, no quiere estar ahí. Y lo vemos visto en estas imágenes donde los clubes de fútbol que en Argentina, donde él era integrante, donde tenía hasta su credencial, ahí se nota la diferencia abismal. Ya para ir cerrando, Bernardo, ¿qué opina acerca de esta, precisamente Javier Milei que le dijo, pues palabras hasta altisonantes, Representante del maligno, imagínate nada más, man. y ¿No? ahora fallece ya, y a pesar de las pequeñas diferencias, dice, ¿qué opina acerca de esto? No, pues es Milei en su eh, fundamentalismo, es un libertario conservador fundamentalista, pues todo aquel que hable de desarrollo social, de apertura hacia los pobres, de tener una postura crítica frente a un sistema lapidario como ha sido el neoliberalismo, es un verdadero imbécil para Milei. Lo mostró cuando, sobre todo cuando se convirtió en una figura mediática que tuvo un conjunto de cuestionamientos muy fuertes. Ahora bien, ciertamente también responde a las posturas de los propios argentinos. Cuando el Papa fue nombrado, Francisco fue nombrado Papa, Bergoglio, la derecha estaba muy contenta, ¿no? La derecha exaltó, Papa argentino y tal, y se sentía como favorecida, porque Bergoglio, siendo cardenal, pues seguía las directrices del Papa Benedicto XVI, era un cardenal conservador, pero cuando llega a Roma, las cosas cambian. Y ahí te voy a contar rápidamente una anécdota. Cuando es nombrado justamente en marzo de 2013 Papa, estaba aquí un famoso analista, un colega sobre temas de religión argentino, Fortunato Malimasi. Y estábamos en un programa con Carmen Aristegui, nos invitaron, conversamos, y ahí es donde nos enteramos que es Bergoglio, su cardenal en Buenos Aires. Y él decía, pero ¿cómo es posible que sea él? Es conservador, es un reaccionario, está cerrado al tema del aborto, al tema de la mujer, no es posible, va a ser un retroceso en la iglesia. Meses después, con la austeridad, con la imagen nueva que está dando el Papa, que vive en un hotelito, que no usa cosas lujosas, que anda en cochecitos, el fin del papamóvil, etc., escribe un artículo, Fortunato Malimasi, diciendo algo que a mí me ha dejado impactado. No es lo mismo ser Bergoglio en Buenos Aires que ser Francisco en Roma. ¿Qué significa esto? Significa que las circunstancias cambiaron y el rol que tenía, y ya sin, digamos, la atadura hacia y la disciplina de un pontificado muy conservador, el Papa despliega esa perspectiva que a muchos gustó, a otros molestó y a una buena parte de la derecha incomodó. Pero ahí está el legado
de un papa latinoamericano, jesuita, y como dices, muy transparente, y yo diría con una fe muy delicada, muy aromática, la fe que desplegaba el Papa Francisco. Perdón, abusando de tu tiempo, Bernardo, porque es un privilegio tenerlo aquí. Rápidamente, cuando vemos ahí ya las imágenes de Francisco que está en su féretro, debemos acostumbrarnos a esta mediatización de la muerte de un papa, porque es la calidad de un líder religioso. ¿Cómo diferenciar esto? Hay mucha gente que le causa, pues, no sé si es el morbo, a otros les causa un cierto resquemor ahí. Bueno, sí, es una parte pues muy legítima de ver las cosas, ¿no? Y si recuerdas en los funerales del Papa Juan Pablo II, si recordamos los funerales incluso de Benedicto XVI, pues tienen eso, hay una sensibilidad muy medieval, ¿no? Que incluso atrae a muchas personas, hombres, mujeres contemporáneas, ¿no? Yo recuerdo muy bien, estuve en el funeral del Papa Juan Pablo II y había una fascinación en Estados Unidos por la recreación de formas medievales. Esta exposición forma parte de esas tradiciones que el Vaticano no ha perdido. Incluso estas mismas exequias, el Papa Francisco las modificó. Un motu propio, un documento propio, planteó una serie de cambios. Por ejemplo, acá lo vemos inclinado, pero es una caja. Él no quería ser exhibido en cuerpo completo. Y si vemos las imágenes y fotografías de Juan Pablo II o las de Benito XVI, estaban prácticamente sin ningún resguardo. A lejos se veía el cuerpo. Otra es dónde lo entierran. El Papa Francisco dispuso que no lo enterraran en las bóvedas de la Basílica de San Pedro, donde están gran parte de los papas, sino en una modesta capilla de Roma, Santa María de no sé qué, ya no me acuerdo, pero es una modesta capilla donde a veces él iba a rezar. Y eso también es un cambio importante, es decir, esta austeridad hasta la muerte se plantea. Ahora, que el Vaticano la utilice como una forma mediática para ganar notoriedad digamos, es parte de su éxito y es parte de su tarea que las estructuras mediáticas del Vaticano exploten a sus personajes, ¿no? Tú recordarás cuando fue nombrado, bueno, quién sabe porque te ves muy joven, pero cuando fue nombrado Wojtyla, y sale y la empiezan a hablar de el atleta de Dios, un hombre de 58 años, apuesto, ¿no? Atleta de Dios. Después, cuando ya está muy viejo, muy anciano, le dan ese aire de profeta. O recordarás también a su predecesor, a Luciani, Juan Pablo I, el Papa de la Leveson, es decir, el Vaticano es una maquinaria, ¿no? Muy aguda, muy hábil para poder colocar sus personajes y posicionarlos de tal manera de tener un mayor campo de notoriedad, ¿no? Y de poder. Justo estas palabras. Gracias, Bernardo Barranco, por estar hoy con nosotros en esta entrevista. Al contrario, y saludos a Julio, ¿qué debe estar haciendo? Rascándose la barriga en alguna playa, ¿no? Quisiéramos, pero seguramente nos anda monitoreando por ahí. Quisiéramos que descansara un poco más. Bueno, saludos a Julio y saludos a ti. Gracias. Gracias, muy buenas tardes.